Bienvenidos, bienvenidas a este evento que tiene lugar hoy en el Centro de Estudios Financieros, una de las sedes de una de las escuelas de negocios del grupo CEFUDIMA. Celebramos la Semana de la Ciencia desde la Universidad a Distancia de Madrid. Tengo el placer de ser acompañada por mi amigo y colaborador en nuestro grupo de investigación de Ciencias Sociales y Tecnológicas de nuestra universidad, de GISOT, por el profesor de Mundo Actual, Felipe de Basa. Gracias, Ana. Muy buenas tardes. Y bueno, entre él y yo les vamos a presentar los principales resultados de un proyecto que hemos llamado de Mondoñedo Valley, del Valley de Mondoñedo, que es una pequeña ciudad que se encuentra en la provincia de Lugo, de la que hemos acabado los dos enamorados. Y bueno, sin más dilación, pasamos a comentarles las principales características en cuanto a objetivos y resultados de este proyecto, que tiene como principal objetivo poner en valor el patrimonio histórico y cultural de una ciudad española. El contexto político y financiador de este proyecto es el programa LEADER de la Comisión Europea. Hemos contado con la colaboración de la Xunta de Galicia, por supuesto, del Ayuntamiento de Mondoñedo, que es el principal promotor del proyecto. Este proyecto se gesta a petición de este ayuntamiento. También del Ministerio de Agadir, de Tierras de Miranda y dentro de lo que es el programa LEADER, el programa LEADER europeo, siempre nos hemos regido por unas directrices metodológicas para llevar a buen puerto los resultados de este proyecto, que tiene una duración exactamente de un año. Acabamos de finalizar y, bueno, les adelantamos que todo lo que van a ver ahora es producto del entusiasmo de nuestro grupo de investigación. Así que le cedo la palabra a mi compañero Felipe para que nos adentre en las características de las directrices metodológicas. Pues muchas gracias. Lo que pretende este proyecto es intentar implementar la tecnología al servicio del patrimonio histórico, artístico y cultural. Por eso podemos hablar que es un proyecto de humanidades digitales o de nuevas ciencias sociales. En definitiva, lo que intentamos es analizar y estudiar qué tipos de tecnología podríamos utilizar y poner al servicio del patrimonio histórico, artístico y cultural, ponerlas a disposición de este patrimonio y, una vez puestas a disposición, intentar con una métrica medir cuáles son los resultados del proyecto. Por tanto, es un proyecto que lo que propone en una primera fase es la utilización de tecnología, en una segunda fase medir esa tecnología y, a su vez, intentar luchar contra la brecha digital, es decir, intentar actuar para que la realidad social, en definitiva, conozca el empleo de tecnología y que entienda que puede estar al servicio de la realidad social. Le hemos utilizado o pensado en muchos tipos de tecnología, pero al final nos hemos decantado por algunas, como son la realidad virtual, las imágenes tomadas en 360, la creación de canales digitales y algunas otras como el empleo de imágenes por satélite que veremos a continuación. A la hora de utilizar tecnologías de realidad virtual y 360, lo que hemos definido han sido experiencias inmersivas. Es decir, seleccionando los contenidos, certificando los contenidos por una autoridad académica y, una vez certificados los contenidos, implementados en visores de realidad virtual con imágenes en 360, de tal manera que el usuario o usuaria tenga la experiencia de engañar, entre comillas, a su cerebro y pensar que ha estado en ese determinado lugar. Los materiales didácticos se han desarrollado conforme a itinerarios formativos relacionados con humanidades y, en este caso, humanidades digitales. Hemos aplicado tecnologías, algunas nuevas, otras no tan nuevas, a la promoción y explotación de productos y entornos culturales, y cuando decíamos nuevas tecnologías hemos intentado desarrollar o utilizar tecnologías como las de imágenes satélite, que todavía se están utilizando muy poco y por eso sí podemos llamar nuevas tecnologías, pero otras tecnologías existentes como son los propios canales de difusión en YouTube, que eso ya no son nuevas tecnologías, sino tecnologías existentes. En cuanto a los objetivos, hemos intentado desarrollar los contenidos multidioma, siendo conscientes de la realidad multicultural y multidioma que tenemos en un escenario globalizado y, por tanto, hemos utilizado el el gallego, el castellano, el inglés, el francés y el chino.
Hemos desarrollado un catálogo de productos de la zona que va a ser puesto a disposición de la comunidad de usuarios de Internet. En definitiva, lo que hemos intentado es aprovechar los tráficos que pueda tener esta web de difusión de contenidos digitales para desarrollar o implementar estos tráficos y que puedan ir al mercado de productos característicos de Mondoñedo. Por ejemplo, Mondoñedo es conocido por tener unos artesanos de primer nivel. Mondoñedo es conocido por los productos de la huerta de Mondoñedo, productos que salen directamente de la huerta al plato, siendo muy poco transformados o manufacturados. Mondoñedo es conocido por productos como la tarta de Mondoñedo y la facilidad que tiene el usuario de acceder a estos productos. Para catalogar qué tipo de contenidos, lo que se ha hecho ha sido programar un plan de contenidos digitales, de tal manera que estos contenidos a su vez pasarán a formar parte de los archivos del Ayuntamiento o Concello de Mondoñedo, como forman parte los documentos históricos o los propios edificios o los materiales muebles. Es decir, por primera vez, o igual no por primera vez, pero sí de una manera innovadora, estamos ofreciendo un catálogo de contenidos que podrán ser utilizados en un futuro para cualquier fin o necesidad que tenga el Ayuntamiento. Textos, imágenes, vídeos, experiencias, textos realizados por personal cualificado de equipos de investigación, imágenes tomadas con dron, imágenes tomadas con cámaras 360, en definitiva un amplio catálogo de contenidos que podrá ser visto o podrá ser utilizado en un futuro. Hemos creado, por tanto, un catálogo interesante de productos multimedia y que podrán ayudar a generar itinerarios por la zona. En el sentido de que un usuario en otra parte del planeta, en cualquier ciudad imaginaria como Furfistán o Graculandia, con un casco de realidad virtual podrá disfrutar de estos contenidos o a través de la web también. Y este proyecto pues tiene unos resultados que muchos de ellos, el 80% de los resultados del proyecto, están disponibles en la página web. Insistimos que no están el 100% de los resultados del proyecto, porque el 100% está puesto a disposición del Concello de Mondoñedo, pero el 80% está puesto a disposición de los ciudadanos y ciudadanas a través de la página web multidioma, que lo mejor es que vamos a ver un vídeo con la página.
Como resultado final, creo que, Ana, podrías explicarnos cuáles son las características principales. Sí, gracias, Felipe. Bueno, comentaba al principio que el contexto de este proyecto es el programa LEADER de la Comisión Europea. El programa LEADER tiene siempre como principal objetivo el favorecer el desarrollo económico local, ¿no? Les decíamos también al principio de la presentación de estos resultados de este proyecto que uno de nuestros objetivos era poner en valor el patrimonio histórico-cultural de la ciudad a través de las tecnologías emergentes. Pero también, y siguiendo el espíritu del programa LEADER, hemos hecho un especial hincapié en favorecer el desarrollo económico local. Y con este fin, al hilo también de lo que les comentaba mi compañero Felipe antes, pues hemos creado esa tienda online de productos locales que no es más que un marketplace que favorece, por una parte, pues la supervivencia del comercio en un contexto local, la competitividad futura de todos los artesanos, de todos los comerciantes que son el músculo económico de la ciudad de Mondoñedo. Era importante poner a disposición de este colectivo una herramienta de estas características, y también porque pensamos en que el mundo de los negocios, como todos ustedes saben, se está transformando, ¿no? Bueno, pues que esa transformación digital también llegue a estos usuarios finales, no solo a los compradores, sino también a los vendedores. Y como verán a continuación, en el taller de capacitación que celebramos para dar a conocer la utilidad de estas herramientas, que están todas integradas en la página web del proyecto, pues también destacamos de sobremanera el uso de este marketplace. Es decir, que cualquier comerciante, cualquier miembro de la comunidad de negocios de Mondoñedo sepa cómo rentabilizarlo y cómo conocer el potencial que tiene para poder garantizar la supervivencia de su negocio en un futuro cercano. Porque... Claro, lo que estamos hablando del marketplace es que al final 1 más 1 pueden ser 2 o 1 más 1 exponencial pueden ser 4. Por tanto, aprovechando los tráficos que puede tener esta web multidioma, se da paso a una nueva ventana que es el marketplace. El marketplace puede crecer y en principio pues tiene un abanico de productos que son los que son, pero conforme el proyecto vaya ampliándose, pues puede dar lugar a ofrecer habitaciones de hotel y muchas más cosas. Sí, porque otro de los objetivos que perseguíamos era la atracción del turismo, tanto local como nacional como internacional. De ahí que nuestra web se haya traducido, todo el contenido se haya traducido a los 5 idiomas, como tú apuntabas antes, porque también era importante dar a conocer a la ciudad de Mondoñedo al mundo, ¿no? Y que al hilo de lo que les comentaba antes de favorecer ese desarrollo económico local, pues que la página web de este portal, ¿no? Pues sea un polo de atracción para la industria del turismo. Efectivamente, dentro de este resultado final pues hay iniciativas propias del proyecto muy visuales, como es la experiencia inmersiva de un vídeo en 360 que de momento podrá ser visualizado en Mondoñedo. La idea es que, aprovechando ferias o premios internacionales o concursos de este tipo de tecnologías de 360, pues también se pueda difundir el vídeo en otros canales. Pero de momento creemos que la experiencia inmersiva tiene que ser una experiencia que acompañe al usuario o usuaria y por eso va a estar disponible en puntos muy concretos. A tal efecto, se organizó un workshop sobre la Cuarta Revolución Industrial o sobre los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial. Todos los días escuchamos en los medios de comunicación noticias sobre robots, inteligencia artificial, data mining, minería de datos, etc. Pero en definitiva lo que hay que ponerse es con una taxonomía y ver cuáles de estos desafíos de la Cuarta Revolución Industrial pues pueden afectar a un determinado territorio. En este caso seleccionamos la digitalización, la tecnología, cultura e historia y entorno rural. Muy importante ver cuáles de estas tecnologías pueden estar encaminadas al entorno rural. Sobre la base de un viaje de estudios, rememorando las viejas aspiraciones de la Institución Libre de Enseñanza y del clausismo, donde se decía que uno de los métodos de aprendizaje tan importante como el adquirido en los libros o en los textos era el trabajo de campo, viajando, aprovechamos para celebrar estas jornadas en Mondoñedo, en Vilalba y Outeiro de Rei, 3 municipios del norte de Lugo.
En estas jornadas pudimos debatir sobre lo que suponía la implementación de estas tecnologías, repensar cómo podían afectar estas tecnologías a la realidad del día a día de los propios usuarios o usuarias y, en definitiva, ver si la realidad social pues las acepta o no las acepta. Una de las actividades fue un taller de capacitación para la difusión de los resultados de este proyecto y todo el vecino o vecina que se acercó al taller pues pudo conocer de primera mano en qué consistía el proyecto, cómo le podía afectar este proyecto, pues en definitiva, de una parte sencilla, pero al día a día, cómo podía haber implementado la utilización de estas tecnologías para su día a día o en sus negocios y disfrutar de la experiencia inmersiva en 360. Por último, vamos a dar paso al profesor Jesús Arenas para que nos explique cómo fue otra de las fases, que es el empleo de la tecnología en la arqueología. Muchas gracias, amigo Felipe. Hola a todas y todos. Con esta breve intervención me propongo mostraros una experiencia investigadora que hemos desarrollado en el marco del proyecto Mondoñedo Valley. Es una experiencia innovadora basada en la aplicación de fotografía satelital para la detección de yacimientos arqueológicos de gran envergadura. Para hacerlo, os mostraré en primer lugar en qué consiste esa técnica y después os voy a mostrar un caso práctico que, como veréis, ha dado unos resultados excelentes. Pero antes de meternos en harina, dejadme que os explique por qué ha sido innovadora esa forma de actuar. Pues porque antes salíamos al campo a buscar yacimientos arqueológicos y ahora, con esta técnica, gracias a esta nueva metodología, salimos a caracterizarlos sabiendo previamente que existen. Me explico con más detalle. Antes hacíamos prospecciones físicas basadas en la inspección directa de la superficie del terreno. No había información previa, por lo que había que cubrir toda la superficie del terreno, con la consiguiente inversión de tiempo y recursos humanos y económicos. Además, la actividad estaba sujeta a las condiciones atmosféricas y, por lo tanto, a la estacionalidad. Ahora, en cambio, la detección de yacimientos puede hacerse, al menos en parte, desde el laboratorio, utilizando la tecnología desarrollada por los denominados SIG, o lo que es lo mismo, Sistemas de Información Geográfica. Una tecnología utilizada desde los años 60 del pasado siglo para hacer multitud de análisis geográficos, ya sean en el ámbito humano, ya en el estrictamente fisiográfico. Los sistemas son varios, pero del que hoy os quiero hablar es de la teledetección por ortografía satelital con banda infrarroja. Esta técnica ha permitido localizar grandes concentraciones de actividad humana en el paisaje. Lógicamente, esto tiene su aplicación en arqueología. Y no solo eso, sino que los resultados obtenidos hasta el momento han permitido documentar sistemas de poblamiento nunca antes conocidos en nuestra península. Y como ejemplo, podríamos citar el descubrimiento de una serie de recintos de fosos de época prehistórica en el Valle Medio del Duero, desconocidos hasta la aplicación de la tecnología que os comento, y equiparables en tamaño y complejidad a algunos de los más conocidos en Europa continental. Y os preguntaréis, bien, ¿cómo funciona ese sistema? Veréis. Por medio del software apropiado se pueden visualizar en la fotografía infrarroja las diferentes concentraciones de materia orgánica de amplios territorios. La banda infrarroja es más alta en zonas de gran humedad y de vegetación con altos niveles de clorofila, como la que se da en zanjas y fosas colmatadas con tierras con contenido orgánico. En esos casos, los colores resultantes serán más oscuros. En cambio, cuando la vegetación sea más escasa, los colores resultantes desplazarán o se desplazarán a tonos claros. Esas diferencias de color permiten reconocer no solo rasgos geográficos naturales, como son cauces fluviales fosilizados o fallas, sino también elementos relacionados con la presencia humana que son indetectables en la superficie. Se trata de un sistema óptimo para hallar fosos u hoyos repletos de contenido orgánico, tumbas o cualquier resto antiguo cuya estructura determine cambios significativos en la composición del subsuelo. Hay que tener en cuenta que los yacimientos arqueológicos se generan de muy distintas formas, lo que implica que pueden ser muy diferentes en cuanto a su contenido y propiedades físico-químicas.
Esto quiere decir que los tipos de suelo pueden ser muy diferentes en un mismo yacimiento, dependiendo si la matriz de un punto concreto está constituida por tierras ricas en materia orgánica y por lo tanto nutrientes, o, por el contrario, elementos pobres en ellos, como son bolsadas de arena, de yeso o los propios muros de piedra o ladrillo. Y aquí es donde entra nuestra ortofoto con banda infrarroja, porque lo que os he explicado nos conduce a un hecho claro. En las áreas donde el subsuelo sea pobre en materia orgánica, a causa, por ejemplo, de la presencia de bolsadas de arena o de restos constructivos, el crecimiento de la vegetación será menor. En cambio, en los suelos ricos en nutrientes, que suelen coincidir con los suelos humídicos que colmatan los fosos o las habitaciones de edificios antiguos enterrados, el crecimiento será sensiblemente mayor. Y ahora me gustaría mostraros un ejemplo práctico de todo lo que he dicho hasta el momento. Se trata del análisis efectuado en el entorno de la Basílica de San Martín de Mondoñedo, en el municipio lucense de Foz. Luego entenderéis por qué allí y no en otro lugar. Lo primero que hicimos fue delimitar el área objeto de estudio y, una vez hecho, dividir el territorio en polígonos con unas dimensiones aptas para su visualización a través del software SIG. Y este paso resultó crucial, ya que permitió encargar con precisión las ortofotos necesarias a la fototeca del Instituto Geográfico Nacional. Y un detalle importante: se solicitaron los vuelos fotogramétricos con banda infrarroja más próximos en el tiempo, en este caso fue el 2017, y por supuesto en un mes próximo a la primavera para trabajar en un entorno de desarrollo vegetal óptimo. El Valle de Foz, a Mondoñedo, es, por sus características medioambientales, un entorno muy apropiado para el rastreo de entornos arqueológicos a través de la banda termográfica. La gran cantidad de vegetación y la humedad del entorno favorecen la prospección visual por infrarrojo, como ya se vio en los casos del Duero. Las prospecciones visuales de los fotogramas de las ortofotos fueron realizados de manera minuciosa y efectuando una cobertura total del terreno de acuerdo con las distintas unidades fisiográficas identificadas. Es decir, se analizaron ordenadamente las vegas, los cerros, pequeñas elevaciones y entornos cerrados a la búsqueda de alteraciones potencialmente indicadoras de la presencia de restos arqueológicos en el subsuelo. Veamos lo que encontramos en dos fotogramas concretos. En el primero podemos observar con claridad diversas coloraciones sobre la base infrarroja. Fijaos en el tono rojo dominante. Eso no es otra cosa que un trocito de los maravillosos prados gallegos. Ahora mirad en el margen izquierdo del fotograma. Hay una zona muy clara debido al alto contenido en piedra o arena existente en ese sector, que se traduce en una menor densidad de vegetación. Y ahora observad la franja central. Buscad ahí los trazos blancos de desarrollo curvo y recto. Eso son muros enterrados. Y cuando vayamos allá y supervisemos la superficie del terreno, seguro que podremos determinar su cronología y quizá su funcionalidad. Ahora veamos la segunda fotografía. En este caso, el área es mucho más grande y la variedad cromática también es más amplia. Ahora os voy a congelar unos segundos la imagen y os voy a pedir que ejerzáis de arqueólogos. Buscad las zonas más claras y las más oscuras, a ver lo que veis. Estoy seguro que habéis sido capaces de identificar, si no todas, al menos algunas de las enormes estructuras que yacen en el subsuelo. Ahora, lo que nos toca es dotar a esos restos de un contexto cronológico y cultural. Pero aventurándome, como solemos hacer los arqueólogos, me atrevería a decir que lo que hay ahí son los restos de un gran asentamiento de la antigüedad tardía o de la alta Edad Media. Y si se confirman mis sospechas, os puedo asegurar que los caminos del tiempo hacia la diócesis de Britonia y su obispo Maelok se estarían abriendo ante nuestros ojos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, profesor Arenas.
Les decía que esta tarde tengo el privilegio de ser acompañada por el profesor de Mundo Actual, Felipe de Basa, miembro del equipo de profesores investigadores que ha gestado este proyecto. También me acompañó el profesor Jesús Arenas, que acaba de intervenir ahora con esta aportación ya dentro del ámbito de la arqueología. Y por último, además de un fabuloso equipo de producción audiovisual, Daniel Dow, todas las personas que trabajan en los platós de televisión del Centro de Estudios Financieros y de la Universidad a Distancia de Madrid, parte del equipo también de innovación educativa de la UDIMA, todos ellos han puesto su granito de arena. Además, hemos tenido la oportunidad también de contar con el catedrático de Historia de Derecho y de las instituciones de la Universidad de Rey Juan Carlos, el Ignacio Ruiz Rodríguez, que fue el encargado de elaborar la memoria científica del proyecto, que junto con el libro que han titulado, precioso título, ¿verdad?, Siglos de Historia Social en el corazón del Camino de Santiago, pues serían los resultados, el último resultado que ha generado este proyecto. Un libro que se presenta el día 30 de este mes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mondoñedo, porque pensamos volver. ¿No es así? Así es, la verdad es que este tipo de proyectos ayudan mucho a la dinamización de los entornos un poco más aislados o de los entornos históricos importantes, pero que están fuera de los grandes núcleos de las grandes ciudades, y al final es poner en valor un determinado territorio aprovechando aquello que puede ofrecer, que es maravilloso. En este caso estamos hablando del patrimonio histórico, artístico y cultural, repensándolo conforme a los nuevos canales de distribución que nos ofrecen las nuevas tecnologías. Yo creo que, corrígeme si me confundo, para todos nosotros ha sido toda una experiencia el haber gestado los resultados de este proyecto, porque siempre, desde la universidad, siempre pensamos en grande y siempre nos embarcamos, ¿no?, en grandes aventuras, grandes proyectos europeos o I+D+I nacionales. Y al final las ciudades son las grandes olvidadas, estos proyectos que se desarrollan en el ámbito local y que son tan importantes para nuestro país, para que sigan creciendo, ¿no?, y para que otros conozcan pues el patrimonio tan magnífico que tiene nuestro país. Yo creo que tú eres de la misma opinión que yo, ¿verdad? Sí, porque en definitiva el profesor universitario tiene que rememorar y retomar el espíritu de la institución libre de enseñanza y hacer trabajo de campo. Hay que salir del aula, tomar contacto con la realidad social, vivir la historia y la cultura desde dentro y no desde las palabras o desde los documentales, y ese contacto, ese trabajo de campo, al final lo que te hace es pues un poco hablar de la reversión inversa del conocimiento, es decir, todo este aporte social que la universidad nos ha dado, pues intentar que revierta de una manera directa en la sociedad. Cierto es, y luego además tenemos la línea de investigación en cuanto a la aplicabilidad de la tecnología en el contexto de la industria 4.0, y ahí creo que investigadores como nosotros tenemos que estar comprometidos a seguir explorando el potencial que tienen las tecnologías emergentes para ponerlo al servicio de la sociedad y del desarrollo económico de nuestras ciudades. Sí, mucho se dice que las humanidades a veces son las grandes olvidadas, y las humanidades o van de la mano de la tecnología o caerán en el olvido. Muchas gracias por su atención. Gracias, Felipe, por haberme acompañado en esta presentación, y les invitamos a que conozcan todos los resultados, el detalle de todo esto que les hemos comentado a través de la página web del proyecto.